Bueno, ahora comenzamos una nueva serie, nos vamos a meter en la aventura juánica. ¿Qué es esto? No, vamos a tratar del Evangelio de San Juan. Es mucho más que una aventura, es la profundidad del gran mensaje, del buen mensaje, de la buena noticia de Jesucristo, visto desde San Juan, el evangelista, llamado por en la Iglesia de Oriente el teólogo, por su profundidad. Primero vamos a ver algunos rasgos, ¿no?, de San Juan, de lo que podemos conocer, lo que nos ha llegado. Se lo reconoce en el propio Evangelio. Bueno, habría que decir antes que vamos a seguir la línea que siempre ha sido la Iglesia, porque los exégetas modernos empiezan a decir que hay más de un Juan y todas esas cosas que no tienen nada que ver con lo que hemos sabido, lo que nos viene en línea directa. Nos viene en línea directa porque nos viene, por ejemplo, por San Ireneo, uno de los padres de la Iglesia. San Ireneo de León fue discípulo de San Policarpo y San Policarpo de San Juan. Así que están diciendo que es el mismo Juan, el discípulo amado, que así se llama o se da a llamar en el propio Evangelio de San Juan, identificado como tal, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago el Mayor, y a quien el Señor le puso a él y a su hermano Santiago el nombre de Boanerges, o sea, hijo del trueno. Era un pescador, era el más joven, además de los 12 apóstoles, sobrevivió a todos los demás, no se conoce nada de su martirio, aparentemente es el único que no murió martirizado, y tenía como madre a Salomé, es el apóstol que es reconocido también porque en la última cena se reclina sobre el pecho del Señor. Y es uno de los privilegiados del círculo íntimo de Jesús, junto a su hermano Santiago y a Pedro, ellos tres. Lo vamos a encontrar en distintos momentos. San Ireneo, como decía, padre de la Iglesia, que fue discípulo de San Policarpo, y este a su vez discípulo de San Juan, es una fuente muy segura de información. San Ireneo dice que se estableció San Juan en Éfeso. Por eso también la tradición, ¿no?, de que la Virgen vivió en Éfeso, porque después de la muerte de Jesús queda a cargo, otro de los motivos que demuestra que la Virgen no tenía ningún hijo, ¿no?, si no le hubiera correspondido un hijo, queda a cargo de Juan. Y después del martirio de San Pedro y de San Pablo, es decir, cerca de los años 70, se va a Éfeso. No se sabe exactamente el año, pero por ahí. Y de acuerdo con la tradición, durante el reinado de Domiciano, San Juan dice que fue llevado a Roma y quisieron martirizarlo en una aceite hirviendo. Esta es una tradición que está en Roma, y salió indemne. La misma tradición afirma que luego fue desterrado a la isla de Patmos, donde allí habría escrito el Apocalipsis, el libro de la Revelación. Después de la muerte de Domiciano, que esto ocurre en el año 96, San Juan regresa a Éfeso. Y dicen que ahí es cuando escribe su evangelio. Pensemos que hay distintas fuentes, estoy siguiendo una fuente, pero la más segura que es la de San Ireneo, ¿no? Y él mismo nos revela el objetivo que tenía presente al escribirlo, donde dice, al final, hay dos finales, eso también lo vamos a ver. Hay uno que termina en el capítulo 20 y otro después como un agregado en el capítulo 21, pero en el capítulo 20 da el motivo, dice: todas estas cosas las escribo
para que podáis creer que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis la vida en su nombre. Después vamos a ver todas las particularidades que son solamente específicas de San Juan, que no están en los otros. También dice San Jerónimo en sus escritos que cuando San Juan era ya muy anciano y estaba tan debilitado que no podía predicar, se hacía llevar en una silla a las asambleas en Éfeso, a los fieles, y siempre les decía lo mismo, repetía, ¿no? Hijitos míos amados entre vosotros. Es decir, era como que el martillo era el amor, ¿no? Y la revelación de que Jesús es amor, que Dios es amor, Dios es amor. Eso es típico también de San Juan, Dios es amor. Y una vez dice que le preguntaron por qué repetía esa frase, hijitos, amados entre vosotros. Y San Juan dijo, porque ese es el mandamiento del Señor. Y si lo cumplís, ya habréis hecho bastante. Por eso también dice, ¿no? El que permanece en el amor de Cristo y que lo reconoce, además, ese es el que se salva, en definitiva, ¿no? Es decir, todo gira a ese precepto. El que guarda mi mandamiento, lo veremos, ¿no? Cuando el Señor lo dice tantas veces. Podemos ir agregando más características, lo voy a ir haciendo, pero quería decir también algo. Aparte de los, digamos, datos así biográficos, por ejemplo, los recordamos, ¿no? Eso viene de los propios, de San Mateo, San Marcos, de los propios otros evangelistas, cuando cuentan que cómo fue la llamada a Juan, estaba arreglando las redes junto a su hermano, a Santiago, a orillas del Tiberíades, o de Mar Galilea, como lo querían llamar, ¿no? Es decir, que no es un mar, es un lago de Tiberíades. Cuando Jesús lo llama, a los dos los llama, y forma parte de ese grupo, de los 12 va llamando. Primero había llamado a Pedro y a Andrés, parece que tenían una pequeña empresa de pesca, ¿no? Y como decía, forma parte de ese grupo restringido, junto a Pedro, junto a Santiago. Por ejemplo, en Cafarnaún son los que entran en la casa de Pedro cuando el Señor va a curar a su suegra. Están también, son los únicos que entran donde está la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga que los había mandado llamar al Señor porque su hija se había muerto. Son ellos los que presencian la resurrección de la niña o la revivificación. Son los que están en el Monte de los Olivos, cuando ante el templo de Jerusalén el Señor pronuncia ese discurso escatológico sobre el fin de Jerusalén y sobre el fin del mundo, que también hemos dicho en otra serie, que al comienzo se creían que eran cosas que venían una detrás de otra, pero no fue así, por supuesto. Y también son los que están, él es uno de los que está, los tres siempre son los que están en el huerto de Getsemaní, momento de la agonía de Jesús. También, poco antes de la Pascua, cuando Jesús escoge a los discípulos para preparar la sala para la cena, se lo confía a él, a Juan y a Pedro. Lo veremos también en la transfiguración y, por supuesto, al pie de la cruz junto a la Virgen, el único discípulo. Siempre es el mismo Juan, ¿no? Es a él que se dirige el Señor para darle a su madre y a ella para que reciba a Juan como hijo. Y en los días sucesivos a la resurrección encontramos también de nuevo los hijos de Zebedeo, que los llamaba hijos del trueno o Anerges, el Señor, por algo sería, ¿no? Pescando junto a Pedro están y a otros en una noche que no habían podido pescar nada.
y tras la intervención del Señor, que está ahí resucitado, se produce la pesca milagrosa. Entonces, dice el Evangelio de San Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, le dice a Pedro, es el Señor, es el primero en reconocer. Se lo indica a Pedro. Juan ocupó un puesto muy importante en la dirección del primer grupo de cristianos. Era, dice San Pablo, una de las columnas, junto a Santiago, el otro Santiago el menor, ¿no? El pariente o primo de Jesús, ¿no? Que había sido obispo de Jerusalén, ¿no? Bueno, en una de las columnas era él, a Pedro, pero Juan. Esto está en los Hechos de los Apóstoles. Lo que cuenta Pablo está en Gálatas, y en los Hechos de los Apóstoles, San Lucas lo presenta junto a Pedro mientras van a rezar al templo. Además, cuando se produce ese milagro, cuando se presentan también ante el Sanedrín para dar testimonio de la fe en Cristo. Y también lo vemos en Hechos, junto con Pedro, recibe la invitación de la iglesia de Jerusalén a confirmar a los que acogieron el Evangelio en Samaria, rezando sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Eso está en Hechos 8, capítulo 8, versículos 14 y 15. Y también hay que recordar lo que le dice junto a Pedro ante el Sanedrín: durante el proceso no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Pues bien, es este el discípulo predilecto, y el Señor nos desea también como él, ¿no? Como decía el Papa Benedicto XVI, cuando dio una de las charlas de la catequesis, creo que era el miércoles, ¿no? Que uno habló de los evangelistas. Dice, el Señor desea hacer de cada uno de nosotros un discípulo que vive una amistad personal con Él. Es decir, esa amistad que tenía Juan, también que la podemos tener. Y eso también nos va transmitiendo este Evangelio. Por eso dice, para realizar esta amistad, esta cercanía con el Señor, decía el Papa, esto no es suficiente. Para realizarlo no es suficiente seguirle y escucharle exteriormente. Es necesario también vivir con Él y como Él. Y esto solo es posible, decía, en el contexto de una relación de gran familiaridad penetrada por el calor de una confianza total. Hubo un culto de Juan Apóstol que se afirmó a partir de Éfeso, de ahí radió, donde, según esa tradición, vivió durante un largo tiempo y murió a alta edad, parece que 100 o más pasó. Era bajo el emperador Trajano, y el emperador Justiniano, en el siglo VI, en Éfeso, construyó en su honor una gran basílica. Todavía quedan ruinas de esa basílica. Y en todo Oriente, en todo el Oriente cristiano, gozó y goza de gran veneración. Como decía, se lo llama Juan el Teólogo, ¿no? En los iconos bizantinos se lo presenta como muy anciano y en intensa contemplación. Pues bien, vamos aquí a detenernos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.